Bueno, estudiantes, estoy grabando. Eh, Acá lo prometido es deuda. Va a la clase de variables instrumentales. Por supuesto, no va a tener las mismas analogías o preguntas que hago usualmente en clase, pero al menos les voy a mostrar lo esencial para esta clase. Y bueno, también probablemente lo invite a pensar algunas de las cosas como usualmente lo hago en clase. ¿Sí? Así que ya durante la próxima clase, si alguien tiene dudas, podríamos ir conversando. ¿Sí? Entonces les voy a compartir la otra pantalla. Espero que se vea bien acá la pantalla perdón, la pizarra. Si no, bueno, ahí me avisan y se los puedo explicar en clase. Ya, entonces, la clase de hoy es una extensión de lo que ya hemos venido viendo, ¿sí? De esto del case o el late, como habrán visto en la clase de hoy. Y a este método, que es un método eh, cuasi experimental, de diseño cuasi experimental, se le denominan variables instrumentales. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos visto casos donde se aplican las variables instrumentales cuando hay partial compliance. Si se acuerdan, estos casos donde, por ejemplo, teníamos una lotería y en esa lotería había gente que o sea, se ganaba la lotería y, por ejemplo, la invitaban a entrar a un colegio y esa gente podía decidir matricularse o no. Y la gente que perdía la lotería, algunos incluso se conseguían el cupo y podían entrar, ¿cierto? Entonces, en esos diseños, cuando había partial compliance, que podía ser one-sided, que eso significa que solo los tratados pueden decidir si se reciben o no el tratamiento, o two-sided, que también implica que los controles pueden incluso conseguirse el tratamiento, se utilizaban las variables instrumentales y se estima el case o el late como lo hemos visto, ¿sí? Sin embargo, lo que les voy a mostrar hoy, bueno, es parte de lo mismo. Vamos a ver un poco la parte de estimación que está por detrás, sobre todo los errores estándar, porque ustedes ya saben calcular el case como la estimación puntual. Además de eso, vamos a ver casos donde la variable instrumental no es binaria, ¿sí? Porque en el caso de partial compliance, cuando tenemos una lotería y tenemos este instrumento, ¿cierto? Em, Tenemos que es binario, pero ahora vamos a ver casos donde incluso podría ser continuo, ¿sí? Y ahí quizás es un poco menos intuitivo lo que pasa. Sin embargo, todos los chequeos de robustez y chequeo de supuestos que hay que hacer son prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a mostrarle acá la pizarra un poco. Estoy compartiendo todavía, ¿no es cierto? Ya, súper, creo que ahí me ven a mí. Entonces, ¿qué teníamos acá? Entonces teníamos que siempre, cuando estemos en este curso, vamos a querer ver el efecto de una variable, por ejemplo, un tratamiento binario, por ejemplo, supongamos, sobre la variable dependiente. ¿Sí? Entonces podrán recordar bueno, ya sea lo que vieron en el control, que fue pasar por la NFL sobre la salud o el control recuperativo, que va a ser el ejemplo que vamos a ver hoy fundamentalmente, que es el caso de queremos ver pasar por la prisión sobre la salud. ¿Sí? Entonces hay un estudio que justamente utiliza variables instrumentales y va a ser el que vamos a tener de referencia hoy. ¿Sí? Entonces queremos ver con nuestro X es pasar por la prisión y Y son variables de la salud. Y tenemos que hay un problema de endogeneidad, ¿cierto? Un problema de endogeneidad que surge por sesgo de variable emitida que se genera por la autoselección, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay endogeneidad, lo que significa que si corremos una regresión de Y contra X, este beta que tenemos acá va a estar secado. ¿Por qué va a estar secado? Porque hay algo en el error, digamos un U, que está correlacionado con X e Y, ¿cierto? Que hace más probable que recibamos el tratamiento y que además le afecta al Y. Entonces, detengámonos un poco a pensar, ¿sí? Bueno, entonces les decía que esto es endogeneidad, ese beta está secado por variable emitida y esa variable emitida surge de la autoselección, ¿sí? Es decir, de que la gente que va a prisión es sistemáticamente distinta a la que no va a prisión, incluso en características que están asociadas a su salud, ¿sí? Entonces acá está este problema de endogeneidad, que es U, X e Y, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría un poco cerrar esta puerta de atrás, ¿cierto? El criterio de la puerta de atrás que a veces le he comentado en clase, nos gustaría cerrar eso.
¿sí? Entonces, claro, si observáramos esas características, bastaría con añadirla acá a la regresión, ¿sí? Y ahí se nos iría el seco por variable emitida. Sin embargo, son muchas cosas que son inobservables o muchas veces no tenemos en nuestra base de datos, ¿cierto? Pueden ser que sean observables, pero que no las tenemos. Entonces, por eso que esto no lo podemos agregar y tenemos que esta regresión va a ser endógena, ¿sí? Entonces, ¿qué características pueden ser? Supongamos la gente que narcotraficante. La gente narcotraficante tiene más probabilidad de entrar a la cárcel que una persona común y corriente, ¿cierto? Entonces, ser narcotraficante afecta al X. Y además tenemos que, por los gajes propios del oficio, esa gente tiene una salud distinta, ¿sí? Ya sea porque para ser narcotraficante hay que tener probablemente una buena salud de base, ¿cierto? Para poder correr o hacer varios tipos de cosas, pero además también está asociado a mayor mortalidad quizás, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de recibir un balazo es distinto si es que yo soy narcotraficante o no, ¿cierto? Probablemente. Entonces, en ese caso, ser narcotraficante es nuestra variable confundidora que afecta nuestra probabilidad de entrar a la cárcel, pero además le pega a nuestra variable dependiente de salud o mortalidad, ¿sí? Entonces, a nosotros nos gustaría aislar por eso, no podríamos controlar por eso. Sin embargo, vamos a decir que no observamos siempre si es que alguien es verdaderamente narcotraficante o no, ¿cierto? Que es un buen supuesto. Y esto también se aplica a un montón de otros casos, ¿cierto? Que la gente entra en prisión. Sí, de nuevo, hay otras características que también podrían hacer que no necesariamente que sea un delincuente, ¿sí? No sé, supongamos también que la gente que delinque en general, dado que no tiene los mismos recursos que una persona quizás promedio fuera de la cárcel, también tienen, no sé, más probabilidades de malnutrición o ese tipo de cosas cuando son jóvenes o cuando son niños y por ende también su salud se ve mermada a raíz de eso. Entonces tenemos ese confundidor que ahora le pega a las dos variables, ¿cierto? A la probabilidad de ser tratado, que es pasar por prisión, y la variable dependiente. Entonces, las variables instrumentales, me siento como un animador acá, con un micrófono. Las variables instrumentales lo que hacen es pegarle solo a la probabilidad de ser tratado sin pegarle directamente a la variable dependiente. Si eso es la restricción de exclusión que la vamos a ver en un ratito más. Pero para que tengan esa noción, lo que tenemos es un z que debe ser más o menos aleatorio, ¿sí? Debe ser exógeno, no debe estar correlacionado con este bar epsilon de acá. Debe ser exógeno y le debe pegar a Y solo a través de X, ¿sí? Entonces, es decir, lo que estamos haciendo es buscar una variación en X, que en este caso surge de Z, ¿cierto? Porque acá siempre cuando vemos datos son simplificaciones de la realidad, ¿sí? Igual que cuando uno toma la temperatura de un cuerpo o la presión, son simplificaciones de lo que realmente está pasando en ese cuerpo. De acá pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Nosotros calculamos correlaciones o correlaciones parciales y vemos signos, ¿cierto? Hacia qué lado va la correlación parcial y si es que es significativo o no. Pero el hecho de que, por ejemplo, la relación de X y Y sea significativo en una regresión puede verse por millones o por miles de comportamientos diferentes. Así que estamos agrupando, estamos promediando y nos está dando un efecto, ¿sí? Un poco esa es la idea que está pasando detrás de las variables instrumentales. Necesitamos un Z que mueva X, sin embargo, no va a mover a todos por igual probablemente, ¿sí? Eh, ya van a entender a qué me refiero con esto que les estoy comentando, pero muchas veces necesitamos un Z que genere alguna variación en X, que no necesariamente va a ser homogénea, no le va a pegar a todas las personas por igual, ¿cierto? No va a afectar a todos que tengan la misma probabilidad de entrar a la cárcel. Y acá el ejemplo del control recuperativo, asumíamos que Z era qué tan duro era un juez, ¿sí? Entonces yo le decía, simplifiqué un poco la realidad del paper, y les decía, mira, existen jueces que son severos y jueces que son suaves, o lenientes o no severos, ¿sí? Entonces, binario, y en el caso de Estados Unidos, la asignación de los jueces se ha visto que es más o menos aleatoria, ¿sí? Entonces, yo independiente del crimen que cometí si es que soy sospechoso de cualquier crimen, aleatoriamente me van a asignar un juez. Y como les decía, hay jueces que son severos y no severos, entonces tengo la misma probabilidad de recibir cualquiera de esos jueces, ¿sí? Entonces, ¿qué observábamos en ese caso? Si es que tengo un juez más severo, independiente del crimen que cometí, ese juez va a tener una mayor predisposición a declarar cárcel, ¿sí? Y en el caso de el control lo modifica un poco y les puse que era la prisión preventiva, ¿sí? O eh, parole creo que se denomina.
que es cuando la gente o el juez percibe que la probabilidad de que esa persona se fugue o vuelva a cometer un crimen antes del juicio es muy alta, por ende lo meten a prisión preventiva hasta que se cumpla el plazo para el juicio, ¿cierto? Y ahí pueden pasar, en Chile pueden pasar 2 años y recién después de esos 2 años se viene el juicio y lo declaran inocente. Bueno, em, pero estos jueces existen de nuevo, son severos, no severos, y los severos tienen más probabilidad de meter a la gente en la cárcel. Y eso hace que tengamos una suerte de variación exógena. Exógena porque la asignación del Z es aleatorio y X se va a mover, ¿cierto? Vamos a tener que la gente que le fue asignado a un juez severo va a tener más probabilidad de recibir la prisión. Y igual vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero en ese caso es plausible que la asignación del juez no afecte mi salud, ¿cierto? Solamente que la afecte a través de mi paso por prisión. Uno no debería esperar que, si es que un juez es más pesado, afecte mi mortalidad en los próximos 5 años, ¿sí? De manera directa. Entonces, vamos a ver algunos casos, quizás aplicando nuestra creatividad, de cómo podría darse esa relación, pero uno podría sentarse y pensar que es plausible que la única forma en que la asignación de un juez que sea más severo afecta a mi salud sea solo a través de su probabilidad de decretarme prisión preventiva o prisión, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos esta variación exógena que no le va a pegar a todos por igual, quizás. ¿Sí? Tenemos que, si hay gente que comete jueces que son más, perdón, que comete delitos que son más severos o más violentos, quizás ese delta va a ser mayor, ¿cierto? Quizás un juez que es severo, en general, para la gente, para los crímenes común y corriente, es igual de severo que el resto, pero sí para los crímenes violentos es mucho más estricto y declara con más probabilidad de prisión preventiva. Entonces, en ese caso, vamos a tener que un poco los compliers van a ser, o los que vamos a ver realmente su variación en este tratamiento, en esta propensión a recibir el tratamiento, va a ser la gente que cometió delitos más violentos. Y ahí viene esta idea que les decía de la temperatura o de tomar la frecuencia cardíaca, porque si bien nosotros vamos a ver esta correlación, ¿cierto? Vamos a ver esta mayor probabilidad de X igual a 1 cuando Z igual a 1. En realidad lo que está pasando acá es que hay un grupo de gente que va a estar aumentando su probabilidad de recibir el tratamiento, que son entre comillas como los compliers, ¿cierto? Entonces, de nuevo, hay que pensar bien que cuando estemos haciendo esto, el Z probablemente no les va a pegar a todos por igual, si bien se tiene que cumplir la condición de monotonicidad, que al menos a todos les tiene que pegar como en la misma dirección, que la vamos a ver con detalle más adelante, si es que no me sigo alargando, Z le va a pegar probablemente más fuerte a algunos más que a otros, ¿sí? Lleva un poco también esta idea de compliance, ¿cierto? Cuando los niñitos se ganaban la lotería para entrar al colegio, no todos se matriculaban y las características de los que aceptaban matricularse probablemente eran sistemáticamente distintas en observable e inobservable a los niñitos que no decían matricularse cuando se ganaban la lotería. Entonces, de cierta forma, estábamos generando esta variación en la probabilidad de pasar por el colegio al ganarnos la lotería. Sin embargo, esa mayor probabilidad de recibir el tratamiento le pega solo a algunos, ¿cierto? A algunos que lo movía efectivamente ganarse la lotería, ¿sí? Em, pero vamos a ver de ahora en adelante que incluso podríamos tener más zetas, más variables instrumentales. Y en ese sentido, igual sería un poco más completo, porque podríamos tener una variable instrumental que sería, no sé, los jueces severos para delitos violentos, pero incluso podríamos tener otra variable instrumental que en realidad le pegue a la gente de los delitos que no son tan violentos, ¿sí? Em, por ejemplo, también se ha estudiado qué pasa cuando el día anterior a un juicio, pierde el equipo de fútbol del juez, ¿sí? Entonces, uno debería esperar que, bueno, si es que yo estoy enojado porque, no sé, perdió mi equipo de fútbol, no voy a decir ninguno, eh, voy a estar enojado con todos, por ende, voy a aumentar la probabilidad de que la gente entre en prisión si es que mi equipo perdió el día anterior, por igual en todo, ¿sí? O incluso podría decir, no, ya, va a ser más estricto solo con la gente de delitos no severos, porque en realidad para los severos como que importan más las características del delito en sí. Por ende, podríamos tener otra variable instrumental en conjunto con esta que mueva la probabilidad de recibir el tratamiento y en estos casos de manera heterogénea, ¿sí? Y de esa forma tendríamos la estimación de X sobre Y un poco más limpia, ¿sí? Un poco más con mayor validez externa, ¿sí? No solo con la gente, en este caso, que recibió, que era vulnerable a este Z, sino también vulnerable a este otro Z, ¿sí? Quizá me estoy enredando mucho,
pero le estoy explicando toda la intuición que está detrás de estos métodos, ¿sí? Entonces, de nuevo, nosotros queremos buscar un z que le pegue a x, y ese x después le pega a y, que ese z no le pegue directamente a y que ese z sea exógeno, ¿sí? Es decir, que no esté correlacionado con ninguna variable inobservable, que finalmente genere que exista una relación con el error de la regresión principal, ¿sí? Ya, dicho eso, vamos a comenzar recién con las diapositivas, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar otra intuición. Bueno, acá está. ¿Qué le iba a preguntar? Bueno, ¿qué pasa acá, cierto? ¿Qué significa este suerte de diagrama de Venn? Y queremos que el instrumento esté correlacionado con X, pero no con el error. Y tenemos que el X, justamente vamos a usar este instrumento porque X sí está correlacionado con un error. Pero la gracia es que encontramos un Z tal que genera variaciones en X que no está relacionado con el error. Y por ende tenemos una suerte de variación limpia de X que no viene generado por este error y por ende podemos decir que es exógena. ¿Sí? Ya, esta intuición la robé del libro The Effect de Klein, no, bueno, de Huntington, no me acuerdo, creo que es Nicholas. Les recomiendo leer este libro, es abierto, ¿cierto? Es gratuito y ya salió la segunda edición este año. Lo pueden buscar, The Effect se llama. Está en su GitHub. Y él hace una analogía que me gustó mucho, que no lo he visto en muchas partes, que muestra visualmente qué está haciendo el estimador de variables instrumentales, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos todos los datos, ¿cierto? Estamos viendo la relación entre X y Y, y algunas personas, ¿cierto? De esta base de datos, algunos individuos, tienen un instrumento igual a cero o un instrumento igual a uno, ¿sí? Un Z0 o un Z1. Supongamos de nuevo el caso de asignar jueces que son más estrictos, ¿sí? Son más severos. Entonces, Z igual a uno son los jueces severos, Z igual a cero son los jueces no severos. De nuevo fueron asignados de manera aleatoria y tenemos la relación entre X y Y, donde X podría ser días en prisión y Y podría ser, a ver si esto aumenta, podría ser sobrevida después de 10 años. No sé, probabilidad, como uno menos la tasa de mortalidad, ¿cierto? Porque, bueno, si era el control recuperativo, pasar por la prisión hacía que la gente muriera menos porque la asesinaban menos en la calle. Entonces podríamos decir que mientras más grande Y, la gente más vive, ¿sí? Entonces tenemos esta relación entre días en prisión con una variable de salud benigna. Entonces, tenemos que, en la realidad tenemos toda esta dispersión que es bastante ruidosa de la relación entre X y Y. Entonces, lo que viene bueno, y acá si hacemos una regresión va a ser positiva, ¿cierto? Y lo que viene a ser variables instrumentales es solamente quedarnos con la variación de X que viene generada por Z. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es promediar X para los distintos valores de Z. Entonces, acá tenemos el valor promedio de X para toda la gente con Z igual a uno, y acá tenemos el valor promedio de X para toda la gente con Z igual a cero, ¿sí? Entonces, promediamos todo eso y de cierta forma lo que estamos haciendo es empujar a la gente hacia estos valores, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A esto. Estamos empujando toda la variación de X a Z, ¿cierto? Solamente la generada por Z, y estamos omitiendo o limpiando cualquier otro tipo de variación de X que se explique por otros factores externos que van a estar correlacionados con nuestro error, y nos vamos a quedar solo con la variación de X generada por Z, ¿sí? Es decir, nos vamos a quedar con el efecto de Z sobre X. ¿Recuerdan cómo se llama eso? Les doy 2 segundos para que lo piensen. Eso es el ITTD, ¿sí? El ITTD. Ok, no sé si ven bien esta imagen de mí apuntando a la pizarra. Ya. Y lo que hacemos después eh, es algo similar, ¿sí? Ya con esta variación, lo que podríamos tomar es el AT típico, ¿sí? La diferencia entre el I promedio 1 con el I promedio 0, pero acá es importante que se hace con el Z, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A esto, ¿sí? Entonces teníamos que, acá este era el valor promedio de X cuando Z era igual a 1 y este cuando Z era igual a 0. Bueno, y hacemos lo mismo ahora para el Y. Entonces acá tenemos el valor promedio de Y cuando z era igual a uno y acá el valor promedio de Y cuando z es cero. ¿Y qué tenemos con estos dos puntos? Tenemos esta regresión.
¿sí? Esta relación, en este caso, ahora es negativa. Si se acuerdan, cuando veíamos todos los datos era positiva, pero cuando vemos realmente el efecto de X sobre Y exógeno generado por Z, en realidad el efecto es negativo, ¿sí? A este fenómeno, se los comenté una vez en clase muy a la rápida, se le denomina la paradoja de Simpson. Sí, que es cuando vemos una relación en los datos, sin embargo, cuando ponemos una lupa o limpiamos cierto ruido en nuestras estimaciones, el efecto se da vuelta. ¿Sí? Ya. Pero no variarlos tanto. ¿No? Entonces teníamos que, eso era el z sobre x, ¿cierto? Lo que teníamos en la primera instancia. Pero cuando calculamos los promedios de y para z1 y para z0, en realidad estamos calculando ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el efecto de z sobre y? Por participación. Ah, perdón. Esto se llama el ITT. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿cierto? Se los voy a repetir acá para no compartir de nuevo la pantalla. Tenemos aquí a X, tenemos acá Y, y veíamos esta relación negativa en los datos. Lo que estábamos haciendo, estábamos calculando un delta I generado por Z, ¿cierto? Esto es el delta I generado por Z. Y acá estábamos viendo el delta X generado por Z, ¿cierto? Estábamos viendo qué pasa cuando nos movemos de 0 a 1 o de 1 a 0 y nos genera estos dos. Y esta pendiente es el late, ¿sí? Y de nuevo, ¿qué es esto? Es delta I generado por Z, es decir, el ITT, sobre el delta X generado por Z, es decir, el ITTD. Y ahí es donde se cierra nuevamente, ¿cierto? Como por una tercera forma de ver qué es el late, va a ser el ITT sobre el ITTD, ¿sí? O en este caso, el delta I sobre el delta Z, ¿sí? Y nuevamente tenemos una interpretación del CASE o el LATE, si efectos locales de tratamiento promedio o el Compliers Average Causal Effect, si el efecto promedio causal en los compliers. Sigamos. Bueno, entonces, ¿para qué decir? Esta gente, o sea, es tan importante este descubrimiento que la gente que inventó esto, que fueron Joshua Angrist con Guido Imbens, se ganaron el Premio Nobel de Economía. Acá tenemos a David Card, que se lo ganó ese mismo año por descubrir que aumentar el salario mínimo no genera desempleo. Entonces, a esa altura está, ¿cierto?, de romper paradigma de economía, y ellos vinieron a generar la crisis de credibilidad de la econometría, y a raíz de este descubrimiento que fue el Late Framework, generaron este framework de late que está compuesto por IB, regresión discontinua. Regresión discontinua lo vamos a ver en un par de semanas. Fue que se ganaron el Premio Nobel de Economía porque justamente vinieron a generar métodos que realmente generan estimaciones que son más creíbles que las que se venía haciendo hasta los años 90, ¿sí? Ya, entonces, como les decía, esto lo vamos a ver con un caso, y es que si es que el encarcelamiento afecta a la salud, les comentaba que esto tenía si hacemos una regresión directa entre salud y encarcelamiento, va a ser una regresión endógena. Y acá estoy yo, ¿cierto?, encarcelado. Y les comentaba que en el recuperativo hice este mismo ejemplo y asumí un instrumento binario, ¿sí? En este instrumento binario teníamos jueces que eran más severos, que aumentaban la probabilidad de que la gente entrara a la cárcel, y teníamos jueces no severos que en realidad, para términos simplificatorios, en el control recuperativo les puse que no metían a nadie en prisión preventiva, pero en realidad tenemos que los jueces no severos también meten a la gente a la cárcel, ¿sí? Entonces tenemos que observamos todos estos outcomes de X para los dos valores de Z, ¿sí? Entonces definamos algunos conceptos relevantes. ¿Qué es una variable instrumental? Bueno, una variable instrumental es una variable que no pertenece en sí a la ecuación explicatoria, ya les voy a decir que eso, y está correlacionada con una variable explicatoria o independiente endógena, ¿sí? Condicional en otras variables. Entonces, ¿qué es la ecuación explicatoria? Nosotros le vamos a llamar el modelo de outcomes o modelo de resultados que ya le he comentado, que es justamente la regresión entre Y contra X y este instrumento, perdón, este tratamiento, ¿cierto? Nuestro D, podríamos decir, que ahora en adelante, perdón, pero les voy a decir X, y acá tenemos un X, pero en realidad este X se refiere a las covariables. Pero esta es la regresión de outcomes o explicatoria, ¿sí? Donde tenemos nuestras variables independientes de control, tenemos nuestra variable de interés y tenemos nuestra variable dependiente, ¿cierto? Y este interés es la variable de interés causal.
Entonces tenemos que la variable instrumental no está en esta regresión y tiene sentido que no esté, ¿cierto? Porque decíamos que afectaba a la salud solo a través de la variable endógena, que le vamos a llamar de ahora en adelante, que es este tratamiento que recibieron o cárcel, que de nuevo dijimos que era endógeno, ¿cierto? Y tenemos que se debe cumplir, como les decía, que este instrumento solo se relacione con salud a través de pasar por la cárcel, ¿sí? No puede haber una relación directa y tiene que ser exógeno, es decir, no estar correlacionado con variables no observables que estén en este error, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle los tres supuestos. Entonces, en realidad este método tiene cuatro supuestos. Ya les comenté un poco dos de ellos, pero tiene cuatro supuestos y en esta diapo vamos a ver tres. Les voy a mostrar la última de monotonicidad un poco más al final de la clase. Tenemos que el primer supuesto se le denomina el supuesto de relevancia y a los otros dos los de validez, ¿sí? Por favor, apréndanse eso. Entonces, el de relevancia es que el instrumento tiene que pegarle a X, ¿cierto? Tiene que mover a X de manera significativa, ¿sí? Eso es lo primero. Voy a entrar un poco más en detalle más adelante por qué requerimos eso, pero para que lo tengan en cuenta, se dice que el método de perdón, el estimador de variables instrumentales es sesgado en muestras finitas. ¿Qué significa eso? Bueno, que es sesgado en todas las regresiones que hagamos, pero es consistente. Es decir, cuando tengamos un n infinito, va a converger realmente al parámetro causal, ¿sí? Y eso es un problema, sí, pero es un problema que no es tan grave si es que nuestro z es lo suficientemente fuerte, ¿sí? Si z realmente le pega harto a x, tenemos que ese seco no va a ser tan grande, ¿sí? Entonces ese seco realmente nos va a venir a molestar cuando tengamos un instrumento que se denomina débil, que es decir, que no tiene una relación muy fuerte con x, ¿sí? Luego tenemos los supuestos de exogeneidad o independencia, que es que z tiene que ser lo suficientemente aleatorio, ¿cierto? Lo suficientemente exógeno y que no esté correlacionado por ende con variables inobservadas que le peguen a X, ¿cierto? Al tratamiento y a la variable dependiente Y. Y por último, la restricción de exclusión que ya les comenté que Z solo tiene que afectar a Y a través de X, ¿sí? Estos dos son los supuestos de validez. El cuarto supuesto es el de monotonicidad que ya vamos a ver en unas slides más, ¿sí? Entonces acá está el típico ejemplo que hemos venido viendo, que les comenté al comienzo de este Zoom, que es cuando tenemos una asignación binaria, ¿cierto? Que era el tema de la tómbola. Y teníamos gente asignada a los tratados que recibe el tratamiento y otros que no, ¿cierto? Y ahí, de ahí surge esta idea de compliance cuando pensábamos en estos contrafactuales de qué pasa si es que la persona se gana la lotería, qué pasa si es que no, y si es que en ambos casos sigue el tratamiento es un complier. Y el ITTX se calculaba como pi 1 menos pi 0, ¿cierto? Con esta demostración que hicimos en clase. Esos casos son cuando tenemos un instrumento binario. ¿Sí? Ustedes ya lo hemos visto en clase, lo vimos en la clase del late. Ya están familiarizados con eso. Cuando cambia un poco, y les comentaba al principio de esta clase, es cuando tenemos que el instrumento es continuo. Entonces les decía que en la práctica, claro, decimos que los jueces severos tienen más probabilidad de encarcelar a la gente. Pero en la vía las cosas no son blanco y negro, son grises, ¿cierto? Entonces tenemos algunos jueces que son efectivamente severos, pero que tenemos jueces que son medianamente severos y jueces que son muy no severos, ¿sí? O suave, entre comillas, lenientes. Y acá justamente estamos observando esa relación y el paper real, que fue en el que me basé para hacer el control recuperativo, tenían esta variable de manera continua, no era binaria, ¿sí? Esta de la severidad de los jueces, ¿cierto? El harshness del judge, del juez. Entonces, fijémonos primero en el X y en el Y, entonces esto es qué tan severo es el juez y el Y es qué tan alta es la probabilidad que lo encarcelen. Entonces, los autores de este paper lo que hicieron fue construir una métrica de qué tan severo era un juez, ¿cierto? Severidad del juez. Y eso lo construyeron en cada caso, ¿sí? Entonces supongamos que en la base de datos tienen el caso mío, ¿cierto? Yo soy sospechoso de... eh, no sé, bueno, soy sospechoso de un crimen. Entonces, ¿de qué manera se calcula la severidad del juez en mi caso? Si lo piensan bien, si es que, no sé, pues a mí me dan prisión preventiva y tomamos en cuenta que ese juez me metió a mí en prisión preventiva para medir su severidad, eso sería endógeno, ¿cierto? Estaría sesgado porque dejaría de ser aleatorio. ¿Por qué? Porque si es que a mí me dio prisión preventiva, esta variable de severidad aumentaría y por ende va a estar correlacionada con la decisión que tomó conmigo, ¿sí?
Entonces, de nuevo, uno debería asumir que si la asignación de los jueces es aleatoria, en todos sus casos ha tenido la misma cantidad de crímenes violentos y no violentos. Por ende, debería ser comparable por la ley de los grandes números, su severidad, si es que solamente tomamos el promedio de veces que declaran cárcel o no, ¿sí? Pero si es que para ese cálculo toman en cuenta la variable perdón, la observación que estamos observando, que sería la decisión que tomó conmigo, va a estar correlacionado probablemente con el crimen que yo sí cometí, ¿cierto? Si yo hice un crimen muy severo y me asignaron un juez y me decretó prisión, si es que tomamos en cuenta la decisión que tomó conmigo para construir el instrumento, dejaría de ser exógeno, porque va a estar correlacionado con las características del caso que estamos estudiando. Espero hayan entendido eso, si no lo podemos ver en clases con calma. Entonces lo que se hace una construcción de held out estimation, ¿ok? Que lo que se hace es construir el instrumento, pero somos ciegos o no tomamos en cuenta al caso que estamos estudiando. Es decir, tomamos el historial del juez hasta el día de hoy, hasta el día en que tomó mi caso, ¿sí? Y de esa forma tenemos un instrumento que es un poco más exógeno, que no va a depender de las características del caso que estamos viendo ahora, ¿cierto? Porque si es que tomamos en cuenta la decisión que tomó con mi caso, va a estar un poco correlacionado con lo que pasó en mi caso, ¿sí? Y queremos que sea totalmente independiente. Entonces, espero que quede claro eso. Entonces, tenemos esta relación que en este caso es positiva, ¿sí? Entonces, olvídense de este histograma. Cuando corremos una regresión, en este caso una regresión, probablemente un proceso gaussiano, porque tenemos que los intervalos de confianza dependen de de la cantidad de datos, entonces una estimación bayesiana. Y los intervalos, estos son intervalos de credibilidad, no de confianza. Entonces tenemos que la relación es positiva, ¿sí? Es decir, está bien construir el instrumento. A medida que el instrumento es más, a medida que tenemos jueces que históricamente han sido más severos, es más probable que el caso de hoy, que fue el que no tomamos en cuenta por construir el instrumento, le decreten prisión, ¿sí? Acá un poco estamos viendo una suerte del compliance, en este caso con el juez, ¿cierto? Si es que el juez realmente tiene reputación de ser severo, es más probable que, que el caso que estamos viendo ahora, que no lo tomamos en cuenta en su historia, realmente tenga más probabilidad de ser encarcelado. Y eso vemos que es una relación positiva, ¿sí? ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, ahora olvidémonos de incarceration, de prisión, y acá veamos el histograma. Y acá estamos viendo la distribución de la severidad de los jueces. Y esto es un poco lo que les decía, que en general nada es blanco y negro. Si no es que tengamos jueces que son severos y jueces que sean suaves, sino que tenemos una distribución, ¿sí? Y acá tenemos que esta distribución está más o menos concentrada al centro, ¿cierto? Tenemos jueces que son medianamente no severos y después tenemos toda la distribución a ambos lados. ¿Sí? Este instrumento va de menos 15 perdón, menos punto 15 a punto 25. Como les decía, no vi el detalle cómo construyeron el instrumento, pero probablemente fue un promedio de las veces que declaran cárcel de todo su historial, pero se normaliza, ¿sí? Porque no toda la gente, no todos los jueces tuvieron la misma cantidad de casos, entonces probablemente ahí se centra en cero, ¿sí? Y por eso vemos que toda esta gente está centrada más o menos en cero, ¿sí? Entonces, es una medida histórica, se normaliza. Si es negativo, significa que es menos severo que el promedio. Si es positivo, significa que es más severo que el promedio o que la mediana, ¿sí? Ya, y acá tenemos la prueba del late, yo sé que la hemos visto un montón de veces eh, de otra forma, pero esta es la que nos interesa para el día de hoy, que es, supongamos que tenemos logramos observar la relación generadora de los datos y vemos efectivamente el beta uno, ¿sí? Vemos efectivamente el efecto causal de X sobre Y. Ya, sabemos que eso no lo observamos, pero asumamos que lo observamos. Entonces ahora lo que hacemos es tomar la covarianza con el instrumento para cada uno de los términos. Entonces nos queda la covarianza de I con Z, covarianza de beta cero con Z. Acá está covarianza de beta uno y X con Z, covarianza de este error con Z. Y bueno, la covarianza entre Y y Z se mantiene, la covarianza de un parámetro con esta variable aleatoria es cero. Entonces tenemos cero. Bueno, esto se mantiene y esto se mantiene. Y acá, de aquí para acá, lo que tenemos es que el beta uno sale de la covarianza y nos queda la covarianza de X con Z y esto se mantiene. Y acá dividimos todo por la covarianza de X con Z y nos queda esto, ¿sí? Entonces dividimos esta línea por covarianza de X con Z. Entonces nos queda aquí covarianza de IZ sobre covarianza de XZ. Y a la derecha nos queda beta uno y covarianza de UZ con XZ, ¿sí? Ok, ¿qué es esto de acá? Si esto de acá lo dividimos arriba y abajo por la varianza de Z, vamos a tener que esto va a ser equivalente a al coeficiente de la regresión.
donde la variable dependiente es y la independiente es z. Y acá abajo vamos a tener una regresión donde la variable dependiente es x y la independiente es z. ¿Qué es esas dos cosas? Piensen un poco, un ratito. ¿Qué es? Bueno, acá arriba vamos a tener el ITT y acá abajo vamos a tener el ITTD, ¿cierto? Acá arriba el efecto de z sobre y, es decir, la intención a tratar. Y acá abajo vamos a tener de ZX, ¿sí? Es decir, el efecto de la asignación aleatoria en recibir efectivamente el tratamiento. Y de nuevo, en este caso, Z no es binario, Z es continuo, ¿sí? Va de menos 0,25 a 0,5. No, menos 0,15 a 0,25. Y esto, que va a ser el estimador del late, ¿cierto? Esto es el late, o en este, de ahora en adelante, el estimador por variables instrumentales va a ser igual a la relación causal efectivamente de x sobre y más un sesgo, ¿sí? ¿Y este sesgo de qué depende? Bueno, depende de la exogeneidad de z, es decir, la covarianza de u con z, que de nuevo, si pensamos que z es exógeno, esto en el infinito se va a ir a cero, pero en muestras pequeñas tenemos que siempre surgen correlaciones espurias, entonces esto va a ser distinto de cero. Y esto de acá abajo es qué tan fuerte es el instrumento, ¿cierto? De nuevo, si dividimos ambos términos por varianza de z, va a ser el efecto de z sobre u y el efecto de z sobre x. Y este efecto de z sobre x nos dice qué tan relevante es el instrumento, qué tan fuerte le pega a x. Y este término queremos que sea lo más grande posible para que, dado un mismo sesgo, perdón, dado un mismo relación entre z y u, este término se nos vaya lo más cercano a cero para estimar de manera más precisa el beta 1, si el efecto causal. Entonces, por eso requerimos el supuesto de exogeneidad, que esto sea lo más cercano a cero, y el supuesto de relevancia, que z tenga el mayor efecto sobre x. Ya vamos a ver cómo se mide ese efecto, ¿cierto? Acá ya les dije un poco que es con una regresión, pero requerimos que eso sea lo más grande posible por este problema de sesgos muestras finitas. Así que perdón, que este estimador solo converge al estimador cuando tenemos muestras infinitas, y eso es porque este término realmente sea cero, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que el instrumento sea fuerte y que no tengamos instrumentos débiles, porque si el instrumento es débil, este término es muy chico, y si es muy chico significa que este cociente es súper alto, ¿cierto? Si esto es cercano a cero, esto puede explotar a infinito. Entonces, eso es muy importante que hayan entendido lo que acabo de decir de la fuerza del instrumento. Y esa cómo se relaciona con el sesgo en muestra finita. Bueno, entonces, en el paper efectivamente estimaron esta relación. Ahí estoy yo joven. Y vemos que por pasar por la cárcel me hizo viejo. Y eso significa que reduce efectivamente la mortalidad a 5 años y la reducía en un 15%, ¿sí? Creo que en este paper, claro, hicieron esta regresión por variables instrumentales, pero si a alguien le surgió la duda, en el paper de la NFL hacían modelos de sobrevivencia, ¿sí? Y eso es porque nosotros realmente vemos el efecto de la mortalidad efectivamente 200 años después, ¿cierto? Cuando ya todos se murieron, realmente podemos decir si es que la NFL tuvo un efecto sobre su mortalidad. Y como si recuerdan en el control, teníamos que, solamente la estábamos viendo después de 30 años, tenemos que, no es suficiente, sí tenemos que esperar que todos se mueran para decir, mira, este realmente se murió por causa relacionada a la NFL y este no, ¿sí? Y ahí se utilizan modelos de sobrevivencia que un poco ajustan de que no observamos todos los outcomes como de cierta forma realizados, ¿sí? Sino que vemos solamente algunos, que es la gente que se murió antes, y para esa gente podemos decir si es más o menos probable que se muera si es que pasó por la NFL. Perdón por el paréntesis. Ya, y acá está el paper de encarcelamiento. Bueno, ¿cuándo utilizamos variables instrumentales? En general en dos casos. Cuando tenemos la asignación aleatoria e incompleta, ¿cierto? Ya conocen eso, que es cuando la gente se gana la lotería y puede decidir si es que se matricula o no. Y también casos donde tenemos instrumentos que ocurren naturalmente, que es como el caso de los jueces, ¿sí? Naturalmente la gente es más o menos severa de acuerdo a su ética, a su moral o lo que sea, y se asignan de manera aleatoria. Entonces ahí tenemos una suerte de experimento natural. Se denomina, lo vimos creo en la primera clase, y decimos que son cosas aleatorias que ocurren naturalmente. Y ahí estamos nosotros para identificarlo y hacer regresiones, ¿sí? Y estos se estiman, el estimador de variables instrumentales se estiman dos etapas. Una primera etapa donde se calcula una suerte del ITTD y en una segunda etapa donde agarramos el X ajustado, corregido y lo corrimos contra Y, ¿cierto? Y acá podrán recordar esta idea que teníamos acá al comienzo,
que teníamos los datos y lo que hacíamos de cierta forma era ajustar nuestro X en base a estos Z, ¿cierto? Mover esto y con eso correr una regresión, ¿sí? Ya sigamos. Y vamos aquí. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo se hace la estimación por variables instrumentales? Yo les decía que se hacían dos etapas, esta etapa del ITTD, y como les decía, lo que se hace acá es una suerte de predict, ¿sí? Es decir, supongamos que tenemos, ya corrimos esta regresión, ¿cierto? Y pudimos estimar pi 0, pi 1 y este gamma. Y este gamma es, por ejemplo, un gamma asociado a la edad, entonces tenemos el efecto de la edad sobre la probabilidad de ser metido a la cárcel. Y lo que hacemos ahora para cada observación es pasar, pasar cada observación por este modelo, ¿sí? Entonces, yo creo que es más fácil si les muestro acá en la pizarra. Eh, Vamos a borrar acá. Lo que les decía, ¿qué hacemos? Corremos la primera regresión, que es x contra pi 0 más pi 1 por z más delta q más Newton. Tenemos esa regresión. Entonces, bueno, ¿cierto? Corremos los datos por esta regresión y nos da que, no sé, pi 0 0,2, pi 1 es 0,4, delta es 0,001. O sea, si quieren, no olvidémonos de eso. Digamos que un coeficiente muy chico y el beta, ¿cierto? Es un error, ¿cierto? Esto distribuye normal, entonces en promedio cero. Entonces nos queda xy igual a 0,2 más 0,4z. ¿Y qué significa esto de pasar a cada variable, a cada observación por la regresión? Bueno, simplemente hacemos un predict acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo una observación en donde z era 0,2, ¿cierto? Esta harshness del juez, esta severidad, nos va a dar que el x y gorrito, se denomina, va a ser 0,2 más 0,4 por 0,2, ¿sí? 0,2 más 0,08, eso igual a 0,28. Es decir, para esa observación ahora tenemos este 0,28. Y esto que acabamos de hacer, que es correr la regresión y después pasar cada observación por esta ecuación y tener una estimación del x, es esto que estábamos haciendo de eliminar la variación de x, ¿cierto? Que no se deba a z, ¿sí? Y es esto de mover a las observaciones hacia allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, estamos removiendo, ¿cierto? Estamos controlando por todas las cosas que generaban esta dispersión de los datos en X y solo nos quedamos con la variación que viene de Z, ¿cierto? Z1, Z0, ¿sí? O en este caso Z de menos 0,25, menos 0,15 a 0,25, ¿sí? Entonces ahí tendríamos con una suerte de línea en ese caso. Perfecto, y eso es lo que tenemos acá en la primera etapa, ¿sí? Entonces estamos calculando este X gorrito que le denomino yo, pero también se puede llamar como la predicción de X dada la primera etapa, ¿sí? Y con eso, espero estén viendo la pantalla correcta, ¿sí? Corremos una regresión entre este X arreglado, ¿cierto? En este X que corrimos hacia este Z1, Z0 promedio, o en este caso esta línea, y corremos la regresión, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos fue remover todos los efectos que no dependían de Z, perdón, toda la variación de X que no correspondía a Z, ¿sí? De nuevo controlando por algunas covariables, ¿sí? Y acá es importante hacerlo porque tenemos que, si es que un delito naturalmente es más violento o es peor visto socialmente, va a tener más probabilidad naturalmente de ser encarcelado, ¿sí? Entonces ahí genera una variación que no depende de qué tan severo es el juez, sino de las características del caso, y por eso hay que controlar por esas cosas, ¿sí? Para que no nos pegue ni a Z ni a X, ¿sí? Y esas son las dos etapas. Entonces se corre esta, se predice X, se agarra ese X, se corre Y. Contra Y y tenemos beta 1 que va a ser el efecto causal de X sobre Z, donde tenemos que en realidad es el efecto causal de las variaciones de X generadas por Z sobre Y, y si es lo suficientemente aleatoria, y si les pega a todos, va a ser el efecto causal de X sobre Y, ¿sí? Y también podemos tener regresiones donde tenemos más de un instrumento, ¿sí? Entonces tenemos la variable endógena, que es nuestro X,
y tenemos los instrumentos. Acá, por ejemplo, tenemos dos instrumentos para una variable endógena y acá tenemos una variable endógena, ¿sí? Cosa importante, los instrumentos solo están en la primera etapa, no se agregan a la segunda. ¿Y qué cosas están en las dos partes? Bueno, los controles, ¿sí? Entonces, de esa forma, todos los softwares saben cuáles son los instrumentos, cuáles son las variables endógenas y cuáles son las covariables, porque le decimos, mira, en las dos etapas van a estar Q, es decir, le estamos diciendo Q es un control. Y vamos a decir, en la segunda etapa solo está, perdón, está X, pero en la primera están como variable pendiente. Entonces dice, ah, esa es la variable endógena. Y le decimos, mira, y hay algunas variables que solo están en la primera etapa y no en la segunda. Y dice, ah, estas son las variables instrumentales, ¿sí? Entonces, de nuevo, Z solo está en la primera etapa. Tenemos los casos donde hay más instrumentos que variables endógenas, se denomina que es un modelo que está sobreidentificado, porque tenemos más instrumentos que variables endógenas. Podemos tener más de una variable endógena, es decir, podemos tener un X1 y un X2 y corremos dos primeras etapas por separado. Tengan en cuenta que en ese caso los instrumentos se utilizan para ambas ecuaciones, entonces tenemos que, si acá tenemos un X2, ¿cierto? Otra primera etapa con otra variable, no sé, supongamos, no sé, no sé, perdón, no estoy muy creativo hoy día, pero que tenga que ver con, no sé, probabilidad de sufrir un paro, pongan usted, que afecta a la mortalidad naturalmente, o probabilidad de, no sé, de morir de un balazo, perdón, andando muy poco creativo. Y vamos a tener otros instrumentos que también mueven la probabilidad de recibir esa variable dependiente. Em, Tenemos que ambas regresiones van a usar los mismos instrumentos, ¿sí? Entonces, en ambas partes vamos a tener los mismos instrumentos, uno le va a pegar más a uno, otro le va a pegar más a otro, pero en ambas ecuaciones tenemos que tener la misma especificación, ¿sí? Los parámetros van a ser distintos, pero tenemos que tener los mismos instrumentos a ambos lados, ¿sí? Eso es muy importante. De nuevo, cuando tenemos más cantidad de instrumentos que variables endógenas, se denomina que está sobreidentificado. En los casos donde hay menos variables instrumentales por cada variable endógena, por ejemplo, un instrumento y dos variables endógenas, está subidentificado y ningún software nos va a dejar correr una regresión subidentificada. Siempre tiene que estar al menos identificado o sobreidentificado, ¿sí? ¿Cómo se estima el coeficiente del late? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Si es que tenemos un tratamiento que es binario, simplemente tomamos el promedio de la variable dependiente para los que realmente, perdón, que los que fueron asignados al tratamiento, el promedio de la variable dependiente para los que fueron asignados al control, eso nos da el ITT. Y el ITT se calcula como el porcentaje de la gente asignada al tratamiento que efectivamente recibe el tratamiento, menos la gente que recibe el tratamiento en el grupo de control, ¿sí? Eso es el pi 1 menos pi 0. Y el late se calcula como el ITT sobre el ITTD, eso ustedes ya lo saben, pero hay una forma que es más directa, más rápida de hacerlo, que es eh, con el predict, ¿cierto? Primero corremos la primera regresión, después la segunda. Entonces acá tenemos una regresión de la variable endógena con nuestro instrumento y las covariables. Corremos esa regresión, hacemos el predict, que era esto de correr las variaciones de x a z. Calculamos el X gorrito y ahora hacemos una regresión entre Y y el X gorrito controlando por el Q, ¿sí? Y el coeficiente asociado a X gorrito va a ser el late, ¿sí? Va a ser exactamente el late. Y tenemos otra forma, que es esta de acá, que es con IVREG, ¿sí? Entonces en el IVREG tenemos la variable pendiente, todo esto en R obviamente, y acá tenemos una separación, ¿sí? Entonces a la izquierda vamos a poner la variable endógena con todos los controles y a la derecha vamos a tener el instrumento con todos los controles. Y esto es lo que les decía, ¿sí? Esta es la segunda etapa, esta es la primera etapa. Entonces lo que está a ambos lados va a ser las covariables. R va a interpretar que lo que está a ambos lados son las covariables y lo que está solo a la derecha va a ser los instrumentos y lo que está solo a la izquierda solo las variables endógenas y la variable dependiente. ¿Sí? De esa forma le estamos diciendo a R cuál es cada uno el conjunto de estos grupos de variables, ¿sí? Ya. ¿Y por qué podría ser relevante? Además de que es mucho más rápido, ¿cierto? Hacer todo en una pura línea de código. Esto acá tiene una gracia y es que en vez de hacer esto en dos etapas distintas, se hace la estimación en una sola etapa, ¿sí? Es decir, hacemos esto de acá, ¿cierto? Que era el X gorrito sobre Y. En realidad se puede hacer sin hacer el predict y el X gorrito, sino directamente con la variable endógena y con los instrumentos, ¿sí? Entonces esta es la fórmula, ¿cierto? Esto acá es el OLS del X gorrito y acá simplemente escribimos X gorrito como en función de Z, ¿sí? Y así nos da que el beta
mínimos cuadrados en dos etapas, que es cuando hacemos estas dos etapas y tenemos varios instrumentos por variable endógena, se construye de esta forma. ¿Sí? ¿Qué gracia tiene eso? Bueno, para la estimación del coeficiente no mucho, ¿cierto? Les va a dar exactamente el mismo coeficiente, pero para el cálculo de los de errores estándar es más insesgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando corremos, ya les voy a mostrar, pero cuando corremos dos etapas distintas, ¿cierto? Hacemos la primera, hacemos el predict y después hacemos la segunda, de cierta forma como que se está acumulando la incertidumbre de dos regresiones distintas, ¿sí? Y la gracia del IVREG, como lo corre en una sola, los errores estándares van a ser más bajos porque tenemos la incertidumbre de una sola regresión, ¿sí? Ya les voy a mostrar eso. Entonces, algunas comparaciones. Veamos la eficiencia de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios con la eficiencia de una regresión por variables instrumentales. ¿Qué hora es? Llevo 50 minutos. Em, Acá pueden ver, ¿cierto? Si corremos una regresión de Y contra X controlando por Q y nos da 5,4, ¿cierto? Esta es una regresión sesgada donde estamos regresionando simplemente la mortalidad sobre la prisión. Ustedes saben que es una regresión endógena. Nos da un coeficiente de 5,4. Y acá ya estamos corriendo una regresión de variables instrumentales en dos etapas, ¿sí? Entonces primero corremos la regresión de X con Z, ¿cierto? Y acá calculamos el ITTD de 1,024, hacemos el predict del X hat y ahora hacemos una regresión entre el Y y el X hat y nos da 5,05. El coeficiente no estaba tan sesgado, ¿cierto? Pasó de 5,4 en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios a 5,05. Que sí cambia radicalmente los errores estándar. Si el error estándar era 0,03 y acá va a 0,34. Este error estándar igual está inflado. Cuando lo hagamos con Ivy Reg nos vamos a dar cuenta que es mucho más cercano a esto de acá. Pero sí es relevante destacar que en general, ¿cierto? No siempre, pero en general, mínimos cuadrados ordinarios da unos errores estándares más chicos que IBREC, ¿sí? Y eso es porque recordarán, si es que se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, tenemos que OLS es MELI, mejor estimador linealmente secado, pero ¿qué significa mejor? El de menor varianza, ¿sí? Es decir, el de menor error estándar o, menor, o mayor poder estadístico. Tenemos que siempre, bueno, casi siempre OLS va a tener errores estándares más chicos. ¿Cuál es el problema acá? Que claro, tiene menos varianza, pero el problema es que está sesgado. Entonces, en ese caso, si es que queremos hacer inferencia causal, a nosotros nos interesa más el point estimate, que es 5,05, y el intervalo de confianza bien construido, ¿sí? Entonces, en ese caso, no nos interesa OLS porque está sesgado y nos quedamos con el IVREC, a pesar de que tenga errores estándares más grandes, ¿sí? Y acá lo que estoy comparando es esta estimación que teníamos acá al final, que lo hicimos en dos etapas, versus cuando lo hacemos con el IVREG en una pura fila. Si se dan cuenta, el late es exactamente el mismo, ¿cierto? Los mismos decimales, pero el error estándar es mucho más chico. Sí, de nuevo sigue siendo más grande que el OLS, que era 0,03, pero es mucho más chico que este 0,34 que hicimos en dos etapas. Y era por esto que les decía que cuando lo hacemos en dos etapas, como que se van acumulando los errores de dos regresiones distintas versus que en Live Direct lo hacemos en una sola inversión de matriz, ¿sí? Em, de nuevo, esto en general pasa, yo he hecho simulaciones y a veces no se cumple esto, pero si les preguntamos en alguna evaluación qué deberíamos esperar o que describan lo que observan en una simulación, independiente de lo que pase, tienen que escribir esto, ¿sí? Un poco el ordenamiento es, los coeficientes son iguales entre estas dos formas distintas de correr de estimar el late, ¿cierto? En dos etapas o en una pura regresión, pero los errores estándar son más grandes en cualquier IVREG o en cualquier regresión de variables instrumentales versus OLS, ¿cierto? OLS siempre tiene el error estándar más chico, o en general, y en las estimaciones de variables instrumentales tenemos que el error estándar de correr todo en una pura regresión como IVREG es menor que cuando lo hacemos esto en dos etapas, ¿sí? De nuevo, esto en general a veces no se cumple con ciertas simulaciones, pero en general pasa eso, ¿sí? Y acá hice algunas simulaciones con el error estándar del IVREG, ¿cierto? Que era este de una pura línea, versus el error estándar estimado en esta regresión de I contra el X gorrito, ¿sí? Es decir, este que está acá, ¿sí? Este 0,34 versus este 0,5. Entonces lo que hice fue plotear, hice 10.000 simulaciones y lo que hice fue ir ploteando la distribución de ese error estándar, ¿sí? Entonces corrí una regresión, ¿cierto? Tenía infinitos datos, saqué una muestra, no sé, de 3.000 datos y corrí la regresión, ¿cierto? El IVREG me dio que el coeficiente, perdón, el error estándar era 0,03. Entonces tendríamos un valor acá. Y además, con los mismos datos, hice lo mismo, pero ahora en estas dos etapas, ¿cierto? Primero esta regresión,
la primera etapa, hice el predict, después la segunda y me quedé con este que está más inflado, ¿sí? Me dio, no sé, 0,07, ¿sí? No, ya, 0,04, perdón, sí, el 0,03 estaba muy allá, acá quizá era 0,13, y en este caso me dio 0,019, ¿sí? Por acá lejos, ¿sí? Entonces hice eso 10.000 veces, fui comparando cómo se iban ploteando. Y primero, olvidemos esta línea punteada, tenemos qué pasa con las distribuciones. Si vemos las distribuciones, el IVREC tiene, tiene una distribución de error estándar mucho menor que la del IVREC. Sí, de hecho, incluso tiene, pareciera que tiene menor varianza. Sí, esta tiene mayor varianza. Es decir, la distribución de estos errores estándares es más chata, pero acá lo que importa es esta suerte de dominancia estocástica. Así que tenemos que en una regresión los errores estándares son más bajos que cuando hacemos este procedimiento en dos partes, es decir, son un poco más inflados, ¿sí? ¿Y cómo yo sé cuál es el correcto de estos dos? Bueno, dado que hice 10.000 estimaciones de los errores estándar, tengo 10.000 betas, ¿sí? Y el error estándar no es más que la estimación de la desviación estándar de esos betas. Entonces, ahora que tengo 10.000 betas distintos, 10.000 coeficientes del late, ¿cierto? Que en estas dos regresiones son iguales. Esos 10.000 coeficientes le calculé la desviación estándar, ¿cierto? Que es la raíz de la sumatoria de beta menos beta promedio sobre raíz de n, ¿sí? Hice eso y me dio esta línea punteada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que mejor se aproxima a la desviación estándar de los errores, perdón, de los coeficientes en infinitas regresiones? Bueno, el error estándar de la IPR, ¿sí? Es decir, ese está más cerca del real. En general, ¿cierto? Yo le he pedido a los alumnos que hagan esto en algunas evaluaciones y a algunos no les da que está tan bien, ¿cierto? Que este está arriba y que este acá está justo centrado. Y eso en general es porque el N es muy chico, ¿sí? Entonces, si es que en alguna evaluación hacen simulaciones y les da alguna que ver, pueden aumentar la cantidad de observaciones y van a ver que va a ir convergiendo a esta imagen, ¿sí? Y acá ya tenemos, ploteé los coeficientes, entonces yo generé los datos con un proceso sintético en R, entonces yo sabía cuál era el beta real de la relación entre X y Y, entonces el beta verdadero era 0,35, y acá lo que hice fue plotear los coeficientes por IVREC y por OLS, ¿sí? Entonces de nuevo el IVREC normal o esta estimación en dos partes dan exactamente lo mismo, si están las dos acá en esta distribución de la izquierda, no se alcanza a ver porque son iguales. Y acá está el OLS. Entonces, acá es donde yo me detengo y les pregunto qué cosas observan en este plot. Hay dos cosas destacables. Voy a pausar ahora. ¿Qué cosas observamos? Bueno, que OLS es muy distinto a la IPREC, ¿cierto? Están claramente distribuyen distinto los coeficientes. ¿Cuál es el real? Bueno, este de acá. Entonces la IPREC está más centrado acá que el OLS, ¿cierto? OLS está más sesgado, pero como les comentaba, OLS era MELI, bajo el supuesto de Gauss-Markov, pero como no se cumple el supuesto de exogeneidad de Gauss-Markov, tenemos que va a estar sesgado. Sin embargo, el de mínima varianza igual se cumple. Entonces, si se dan cuenta, la distribución, ¿cierto? La varianza de esta distribución es menor que la distribución de la IPREC, ¿sí? Entonces, naturalmente, el error estándar de la regresión por IPREC es más grande que la del OLS, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Em, y esto igual también se ve en parte por lo que les comentaba de este sesgo, que era la covarianza de U, Z sobre la covarianza de Z con X, ¿sí? Tenemos que, a medida que el instrumento es más fuerte, esto debería disminuir, ¿sí? Ya, ¿cómo se chequean los supuestos? Bueno, no todos son comprobables. Por ejemplo, el de relevancia sí es comprobable, ¿sí? Y esto simplemente hay que correr una regresión donde la variable dependiente es X y la independiente es Z, ¿cierto? Controlando por las otras covariables. Y tenemos que, bueno, ojalá ese coeficiente sea significativo, sea lo más grande posible, pero nosotros nos fijamos en el test F de la primera regresión, ¿cierto? De la primera regresión que es esta de aquí, ¿cierto? Vemos esta regresión, vemos el test F, ¿cierto? Naturalmente IBREC guarda ese estadístico F. Y tenemos que, ojalá sea mayor a 10, ¿sí? Incluso se ha dicho que tiene que ser, ojalá ciento tanto, mil y tanto, pero ojalá que sea mayor a 10. Es una heurística, si les da 9,9 no es tan terrible, ¿sí? Es una regla que se ha visto más o menos, que ojalá se cumpla, que ese F sea mayor a 10. Y eso nos dice que qué tan fuerte realmente está pegándole el Z al X, ¿cierto? Controlando por las otras covariables, que también explicamos esa varianza. Y los problemas de que no se cumpla esto, es decir, que el F sea más chico o que tengamos instrumentos débiles, es que se amplifica la correlación del instrumento con el error, ¿cierto? Este covarianza de Z, U
ese cociente que teníamos donde el numerador era ese, ahora explota, ¿cierto? Cuando el denominador es muy cercano a cero, tenemos que nos va a dar una estimación que va a estar más cercana a OLS, ¿cierto? Se va a acercar a OLS, se va a mover hacia la derecha en este gráfico que teníamos acá, se va a mover para allá. Y naturalmente se inflan los errores estándar que les comentaba, porque tenemos este denominador y va a ser más chico, va a explotar este seco y tenemos el error va a ser más grande, ¿sí? Y esto se le denomina, como les dije, el seco en muestras finitas. Ya, y acá tenemos el paper de encarcelamiento. Acá lo importante es la primera columna. Ánimo, yo sé que tienen cara de sueño, lo puedo intuir, pero queda poco. Entonces acá tenemos la regresión entre este instrumento, que es la severidad del juez. Leave out se llama, o held out les dije, pero leave out es que se calculaba con la historia, ¿cierto? No tomaban como en cuenta qué decidió hoy, sino lo que decidió hasta ayer. Y teníamos que, acá la variable dependiente es qué tan probable es que me metan a la cárcel y tenemos que están muy correlacionados, casi una relación uno a uno, ¿sí? De entre este instrumento que construimos, bueno, que construyeron los autores con la variable de prisión. Entonces, en toda la muestra la relación es 0,9 y si se dan cuenta el estadístico F es 4800. Yo le dije ojalá mayor a 10, imagínense, esto es claramente mayor a 10. Y después lo que hicieron acá fue verlo como para distintos grupos. Entonces, para gente afroamericana también es súper grande, el F es 3700. Para los casos de droga, ¿cierto? Asignado a casos de droga, los jueces es sobre 2000. Menores a 30 sobre 3000. Acá mayores a 30 casi 4000. Entonces, los F statistics son súper grandes para todos, ¿cierto? Solamente para, no sé qué era Mother, no me acuerdo, pero también es súper grande. Ya. Después tenemos el supuesto de exogeneidad del instrumento. Este no es testable, ¿cierto? Siempre, acá esto solamente se ve con teoría económica. Hasta los años 90 la gente se volvió loca utilizando variables instrumentales, ¿cierto? Encontraron una relación entre un Z más o menos aleatorio con X y decían, aquí ya la hicimos y publicaron un paper, pero ya en los 2000 se entró como esta crítica y la gente empezó a criticar la teoría económica de cada uno de estos instrumentos, fundamentalmente este supuesto de exogeneidad. También el de restricción de exclusión, pero fundamentalmente el de exogeneidad y decir, mira, ¿sabéis que ese instrumento que utilizaste en realidad se correlaciona con esta otra variable que no estás controlando y eso genera que estás viendo esta variación en X que además le pega a tu Y? ¿Sí? Entonces ahí está hablando de la exogeneidad del instrumento, no es testeable. ¿De qué manera sí podemos aportar un poco de evidencia a favor de que este instrumento es más o menos aleatorio? Al igual que lo hacíamos con los experimentos aleatorios para ver si la asignación aleatoria fue realmente bien hecha, hacemos una tabla de balance, ¿cierto? Si es que el instrumento es binario, hacemos el promedio, y lo mismo que hicimos para el control, ¿cierto? El promedio de las características cuando z era igual a uno y el promedio de las características cuando z es cero, tomamos la diferencia y vemos el p-value de esa diferencia o el error o el coeficiente sobre el error estándar. Ya les voy a mostrar eso, ¿sí? Y eso es exactamente lo mismo a cuando tenemos un instrumento que no es binario, ¿cierto? Ya no es Z0 o Z1, sino que va, por ejemplo, de menos 0,15 a más 0,25. Lo que hacemos es correr una regresión donde la variable pendiente es cada covariable y vemos la significancia de ese coeficiente. Ya les voy a mostrar eso. Y eso es parcialmente, es virtualmente idéntico a hacer esta tabla de balance, solo que ya no tenemos estas dos columnas de Z1, Z0, sino que solamente tenemos el coeficiente de la diferencia, ¿cierto? Que es la pendiente, ya les voy a mostrar. Entonces, en el caso de encarcelamiento tenemos varias características, ¿cierto? Si es que hombre, si es que blanco, cuál es su edad, si es que el crimen es un crimen de droga, si es que un crimen violento, cargos previos, encarcelamientos previos, ingreso mediano de la persona que fue juzgada. Y acá lo que hacemos es correr una regresión donde estas son las variables dependientes, ¿cierto? Las características de la gente que observamos, de los casos, y contra este instrumento, ¿cierto? A la derecha vamos a tener el Z, a la izquierda vamos a tener cada X. X exógeno, ¿sí? No estamos viendo la endogeneidad de la probabilidad de entrar acá en la cárcel, sino estamos viendo cuál es la relación estadística entre la severidad del juez, que recuerden que se construyó hasta el día de ayer, es decir, sin considerar las cosas, la decisión que tome hoy o las características de mi caso, y por ende no debería estar correlacionado con las características del caso o de la persona juzgada hasta ese día, si es que el juez realmente se asignó de manera aleatoria, ¿sí? Entonces acá estamos descartando que hay una relación entre la severidad del juez contra el caso que le tocó, ¿sí? Y eso se hace corriendo esta regresión que les dije. Vemos el error estándar de esa regresión, construimos el intervalo de confianza y si es que, ojalá todos incluyan al cero,
para decir que hay una relación sistemática, no hay una relación sistemática entre las características de los casos con la severidad del juez, ¿sí? Es decir, realmente aleatorio y no hay una relación sistemática. Sí, acá nos destacó ese porque es significativo al 10%, pero en realidad si usamos un alfa de un valor de significancia del 10%, tenemos que uno de cada 10 regresiones nos va a dar significativa. No es tan terrible. Que sí tienen que hacer y que por favor no se les olvide, si es que encuentran esta relación, calculan los resultados del paper, ¿cierto? Todas las cosas que querían estimar. Tienen que añadir anexo ahora todas sus regresiones, pero ahora todas controlando por esta variable, ¿sí? Y si es que los resultados dan lo mismo, decimos que las diferencias no fueron cualitativamente distintas y por ende no hay que preocuparnos tanto porque haya estado mínimamente desbalanceado por esta variable, ¿sí? Podemos hablar más de eso en clase y lo vamos a ver en todo caso en más detalle en regresión discontinua. Ya. Tenemos el tercer supuesto que es la restricción de exclusión, que era que el instrumento solo le pega a la variable dependiente a través de la independiente, de la variable endógena. Y esto tampoco es testeable, ¿cierto? Uno podría tomar la covarianza entre el instrumento y la variable dependiente, pero dado que la variable dependiente también está explicada por la variable endógena, tenemos que naturalmente esa covarianza va a ser distinta de cero, ¿sí? Em, ¿A qué me refiero con eso? Si tomamos la covarianza de z con i y uno dice, la restricción de exclusión me dice que eso tiene que ser igual a cero. Ahí está, eso es igual a cero. No. ¿Por qué? Porque tenemos que y en realidad es nuestro alfa más nuestro beta x más nuestro u. Y esto se divide en covarianza de z con alfa, ¿cierto? Que es cero. Entonces cero, chuta, cero, más covarianza de, ¿cierto? Beta covarianza de zx, más covarianza de zu. Si instrumento exógeno, esto es cero. Entonces tenemos que la covarianza de z con i, de hecho, va a ser beta covarianza de zx. ¿Sí? Entonces, incluso yo les podría decir cuánto es. Les podría decir, comente, la varianza, si es que se cumple el supuesto de restricción de exclusión, la covarianza de z con i es cero. Me va a decir no. ¿Y cuánto es? Bueno, es beta covarianza de zx. ¿Sí? Y esto viene de esta misma demostración que hicimos de late, si quieren lo pueden revisar, pero es netamente ir despejando cosas y dejamos covarianza de z ahí a un lado y todo el resto a la derecha y nos va a quedar a la derecha esto, covarianza de beta covarianza de zx, ¿sí? Entonces, la restricción de exclusión no implica que la covarianza del instrumento con la variable dependiente sea cero. ¿En qué casos no se cumple? Que le estaba un poco adelantando el comienzo de esta clase. Bueno, cuando, eh, cuando la severidad del juez se asocia a un trauma muy fuerte en la persona, ¿sí? Entonces, supongan que la severidad del juez, que se mide como qué tan probable es que me meta a la cárcel, además se asocia a que el juez es una persona muy violenta, no sé, psicológica o físicamente, ¿sí? Entonces, naturalmente, si me tocó el juez severo, que es más probable que me meta a la cárcel, pero además es más probable que me genere un trauma psicológico que genere que en el mediano plazo me muera antes, o incluso que, no sé, es tan violento que incluso me pegó en la sentencia y me dejó un text cerrado y me pegó tan fuerte que disminuye mi esperanza de vida, tenemos que haber un sesgo. ¿Por qué? Porque ahora el instrumento, que es qué tan severo es el juez que me tocó, sí se asocia directamente a la salud porque me está pegando y me está disminuyendo mi salud, ¿sí? Entonces, de esa forma, nuestra estimación va a estar sesgada, porque ahora el Z ya no va a ser aleatorio, perdón, más que aleatorio, el Z ya no le va a pegar solo a Y a través de X, sino a través de un camino directo, ¿sí? Y otro es que también puede generar sanciones colaterales, como que los jueces severos, además, no sé, le piden al gendarme que dos de cada 5 días me meta a un calabozo sin luz, sin comida y no sé, sin agua, ¿sí? Que eso naturalmente genera problemas en la salud, ¿sí? Y acá un tip, traten de que suene raro, ¿sí? Alguien podría preguntar, ¿cómo elegimos un instrumento? Bueno, primero conociendo mucho sobre la teoría económica detrás del fenómeno que estamos estudiando, pero segundo, tiene que sonar ojalá muy raro, ¿sí? Es decir, que si alguien nos dice, mira, puede haber una relación entre la severidad del juez y directamente tu salud, sin pasar por la probabilidad de prisión, es raro, ¿cierto? Suena raro que un juez sea más severo
se asocia a que realmente me afecte mi calidad, no mi calidad, pero mi salud directamente. Em, y los instrumentos igual en general tienen que sonar raro, pero tienen que sonar raro para todas estas relaciones que no están linkeando mi Z con mi X, ¿sí? Que Z con X suene más o menos bien, pero que Z con el resto suene raro. Y acá está el típico ejemplo de Free Economics, el libro, donde estudiaron como variable instrumental los estados donde se abolió el aborto, se abolió, no, se legalizó el aborto, y vieron 10 años, no, 15 años después la delincuencia. Y se dieron cuenta que en los lugares donde el aborto se legalizó, disminuyó la delincuencia. Entonces uno dice, eso es raro, ¿cierto? De hecho, se publicó ese libro, un paper de Steven Levitt. Es súper raro, uno no debería esperar esa relación. Pero ¿qué pasó? Quizás lo pueden pensar, pero bueno, si es que se legalizó, ahora hubieron menos embarazos adolescentes, embarazos no deseados, que naturalmente tenían más probabilidad de generar un niño, ¿cierto? Que no tenía los cuidados necesarios y por ende tenía más probabilidades de delinquir. Y eso hizo que la delincuencia bajara 15 años después, ¿sí? Contrafactualmente. Y el último supuesto, que es monotonicidad, que tampoco es testeable y este es un poco extraño, o sea, un poco difícil de entender quizás, pero se refiere a que el instrumento nos afecte de manera monótona a todo. No de manera homogénea, sino monótona. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que a mí me toca un juez severo y comparo contrafactualmente qué habría pasado si es que me tocara un juez que no es severo, que independiente de las características de mi caso, que el juez severo sea a lo menos igual de severo que el juez que no era severo conmigo. Es decir, que la probabilidad, independiente de quién soy, la probabilidad de recibir cárcel sea a lo menos igual entre severo y no severo, y en algunos casos que el severo sea más alta. Eso es que sea monótono, ¿sí? Que no pase que el juez, por ejemplo, sea, no sé, súper severo en todos los casos, ¿cierto? Que comparado con otros jueces realmente dé más cárcel, pero que no sé, justo para los casos de droga, ¿cierto? No sé, dado que tenía un familiar que quería mucho que lo metieron en la cárcel por droga, sea menos severo que el resto de los jueces, ¿sí? Entonces vamos a tener una no monotonicidad porque el juez va a ser más severo con todos y en los casos de droga en realidad es más suave o menos severo que el resto en promedio, ¿sí? Y eso no se puede cumplir, y esto lo hice con, acá lo gráfico, ojalá se le quede con este dibujito, que es que el juez que entre comillas no vea a la persona, sino un poco si va a ser severo, que siempre sea severo, independiente del caso que estamos viendo y que no sea menos severo que el resto de los jueces en algunos casos, ¿sí? De nuevo, no significa que sea ciego a que sea un crimen muy violento. O sea, no voy a ese punto. Si es un crimen más violento, bueno, quizás sí va a ser más severo. Pero el punto es que en algunos casos ahora no sea menos severo que el resto, ¿sí? Siempre es una cuestión distribucional. Siempre es comparándolo con los otros jueces. Si me toca un juez severo, pucha, que sea al menos igual de severo que los que no son severos en todos los casos, ¿sí? Y ese es el supuesto de monotonicidad, no es testeable tampoco. Típicas aplicaciones de IB, que las aplicaciones canónicas que se le denominan, bueno, la asignación a los colegios por lotería, el servicio militar aleatorio, en qué mes nací, ¿cierto? Se podrán acordar de esto del Relative Age Effect, que dependiendo del mes en que nací, dependiendo del hemisferio también, tengo más probabilidad de jugar, de destacar en fútbol o no, o en cosas académicas. Bueno, acá está la lotería que les decía, de los charter schools, que son estos estadios que les decía que se llenaba y hacía lotería y asignaban a los niños a los colegios y salían los niñitos llorando o felices por quedar o no quedar en el colegio con su familia y el documental se llama Waiting for Superman. Aleatorización mendeliana, que el caso que vimos de los genes, ¿cierto? Asumimos que los genes son aleatorios y por ende si es que tengo un gen que hace que me dé alergia al alcohol, tenemos una variable instrumental para tomar o no tomar alcohol. Probabilidad de encarcelar de los jueces, ¿cierto? La severidad y otras más, ¿cierto? En Chile muy típico terremoto, en Estados Unidos muy típico los huracanes. Instrumentos que cayeron en desgracia, y con esto ya termino. La lluvia como instrumento de actividad económica. Sí, se utilizaba mucho hasta que el 2015 alguien dijo, mira, si es que realmente la sequía afecta a la actividad económica y por ende yo no pensaría que la variación en las precipitaciones de un año a otro es más o menos aleatoria, ¿cierto? Si vemos un mismo país y vemos que este año llovió menos que el resto, uno podría decir, ah, naturalmente va a afectar la actividad económica y Sarson mostró que eso
quizás no era tan robusto, y lo que hizo fue comparar zonas con represas versus zonas sin represa, y dijo, naturalmente, si tengo una zona con represa y no llueve, debería afectarle igual que una zona que sí tiene represa. Perdón, distinto a una zona que no tiene represa. ¿Por qué? Porque en una zona con represa, si este año es más seco, bueno, igual voy a acumular agua de las lluvias pasadas y voy a poder, ¿cierto?, distribuirla y por ende debería estar mejor que zonas que, que no tienen represa y por ende les afecta directamente. Y se dio cuenta que en realidad la lluvia la afectaba de manera igual a ambas partes, ¿sí? Y eso como que un poco desafía esta idea de que la lluvia realmente afecta em, la actividad económica, porque en realidad si hay represa o no hay represa la afecta de manera igual, ¿sí? Fue un poco desafiar ese supuesto. Y hay otro supuesto perdón, otro caso de descubrimientos médicos y crecimiento económico de este paper de Acemoglu, que ganó el Premio Nobel de Economía el año pasado, y también se desafió, ¿sí? No voy a entrar en detalle eso porque ya me pasé por mucho rato. Y acá piensen, ¿cierto? Algunos minutos, si quieren, mándenme sus correos, mándenmelos por correo para ver si es que entendieron bien esta parte. Piensen en settings donde hay endogeneidad y luego piensen en instrumentos que pueden inventar, ¿cierto? Que cumplan todos estos supuestos. ¿Sí? Estos cuatro supuestos que les dije, y ojalá lo anoten. Nada. Se cumple el supuesto este porque bla, este aquí porque bla, ¿sí? Eso, y acá tienen algunos papers que pueden ver sobre el efecto de las tarifas en Uber y el efecto de permitir que jugadores inmigrantes jueguen en las ligas europeas de fútbol, ¿sí? Bueno, estudiantes, perdón lo largo, pero espero les sirva para estudiar y entender de mejor forma variables instrumentales. Estamos viendo en clase.